Buenas tardes. Buenas noches. Yo pensando que todavía. Muy bien. Muy bien, Mariela, qué bueno. Bien, el día de hoy es nuestra cuarta clase. Vamos a... María Isabel, ¿levantaste tu manito? Vamos a trabajar lo que es la comunicación y también el trabajo en equipo. Ese es nuestro tema de hoy. Así que ya que nuestro tema es comunicación, pues vamos a empezar comunicándonos. Me gustaría mostrarles unas pequeñas preguntas para en base a ello empezar con nuestra clase, ¿ya? Todavía estamos poquitos en sala, pero vamos avanzando. Muy bien. Hoy el objetivo de nuestra clase, voy avanzando por aquí. Hoy vamos a trabajar lo que es comunicación y trabajo en equipo. Y en esta sesión, los objetivos es que nosotros logremos aprender cuáles son los elementos claves para una comunicación. También que logremos ir describiendo qué características necesitamos en un equipo para que éste vaya perfilándose a un equipo de alto rendimiento. ¿Y qué estrategias podemos aplicar nosotros dentro de nuestras organizaciones, ya de nuestros equipos de trabajo, para mejorar la comunicación? Bien, entonces, bueno, aquí está lo que vamos a trabajar. Vamos a hacer una pequeña dinámica, que vamos abriendo la clase con diálogo. Luego vamos a ver lo que es la importancia, qué dinámicas van a permitir mejorar la comunicación interna. Hablar acerca de las 5C del trabajo en equipo, que es una forma en cómo nosotros vamos a potenciar o vamos a fomentar el trabajo en equipo. Y en la última parte vamos a ver la resolución de conflictos en el entorno laboral. Muy bien, entonces aquí están las preguntas. ¿Se notan? ¿Sí se ve? ¿Me confirman, por favor? Aquí estamos. Muy bien, a ver si me confirman. ¿Están allí? ¿Se pueden ver las preguntas? ¿Sí? Perfecto, muy bien. A ver, antes que todo, ¿quiénes de ustedes ya están trabajando o de repente haciendo prácticas? Levanten su manito o escriban yo por el... A ver, ¿trabajan, estudian, están formando, están buscando trabajo? Cuéntenme un poquito de ustedes, a ver. Muy bien, gracias, Mariela. Ya estás trabajando. ¿Y dónde trabajas, Mariela? Mariela, en tu experiencia, ¿qué problemas de comunicación tiene tu equipo de trabajo? ¿No? Joel trabaja y estudia, muy bien, en Lambayeque, en Cerro Prieto. Ah, trabajas en la agroindustrial. Muy bien, en reclutamiento. Ok, gracias entonces. En tu experiencia, Mariela, ¿cuáles han sido los problemas que se presentan muy a menudo en cuanto a al trabajo en equipo o en cuanto a los equipos? ¿Qué suele ocurrir? Los demás también. ¿Creen ustedes que su equipo trabaja como una unidad? ¿Fluye la información de forma adecuada o hay que repetir mucho, clarificar mucho? ¿Hay muchos malentendidos dentro de su área? ¿Los rumores son el pan de cada día? ¿Cómo ven? ¿No? ¿Cómo ven su área? ¿Cómo ven desde su experiencia cuáles son estos principales problemas
en la comunicación. Una cosa es hablarse, una cosa es bromearse y decirse algunas cosas, intercambiar ideas, palabras, pero ¿nos estamos comunicando? Nos falta comunicación. ¿De qué forma? ¿En qué les falta comunicarse, Mariela? A ver, los demás que ya están en clase. Ok, la función, o sea, entender el sentido del área. Ujú, muy bien. Y esa falta de comunicación, ese no saber qué hacer o el rumbo que tiene su área, ¿cuál es el principal problema que les genera? ¿De dónde empieza a fallar? ¿Quién no informa o quién no transmite la información? Ujú. O quizás la dice, pero no es muy clara en la manera de expresarla. A ver, para empezar con nuestra clase necesitamos, para no hacerla tan de yo expongo y ustedes solo escuchan, vamos a tratar de hacerlo a manera de conversatorio, ¿muy bien? Entonces, para eso es importante que ustedes vayan participando, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles son los principales problemas que pueden surgir entonces dentro de una empresa? ¿Ya? Miren, a veces parece que fuera bastante sencillo el comunicarse dentro del trabajo, pero los problemas que suelen surgir muy a menudo es justamente porque hay falta de claridad y de repente el mensaje no se transmite de forma clara, o se dejan muchas cosas en el aire que se presta a interpretaciones o malos entendidos, quizás confusiones. Entonces, otro de los problemas que suelen surgir es que a veces se usa un lenguaje muy técnico, ¿ya? No todos entienden el lenguaje técnico y quienes no los entienden, de repente por allí se quedan en el aire o preguntan, pero igual ya se queda esa experiencia, ¿no? Se queda ese mal rato de no saber, de no entender o de no saber captar las ideas del equipo. También otro de los problemas que suele surgir en cuanto a la comunicación es que la comunicación solo es unidireccional, o sea, solo va por una línea, por una dirección, ¿ya? Entonces, desde el líder hacia los demás miembros del equipo. Y muchas veces no hay espacio para que el líder del equipo pueda dar el feedback a sus colaboradores, ¿no? Sí, es muy cierto. A veces te dicen, ya, ¿entendido? Sí, y tú no puedes leer las expresiones de tu equipo, entonces, ok, tú te quedaste con la idea de que sí te entendieron porque te dijeron que sí, pero de repente el equipo no entendió, ¿no? Y por miedo o vergüenza de, ahora si le pregunto si eso es lo que quiere, voy a quedar mal, de repente es tu primer trabajo y dices, no, o intentas proyectar mucha seguridad o que sabes de lo que están hablando y tú estás en el aire, ¿no? Entonces, es importante que nosotros en esta forma de comunicar, que la información fluya de manera adecuada, hay que saber preguntar o sobre todo interpretar las expresiones del equipo, ¿no? De a quien yo le estoy comunicando. Otras veces puede pasar que hay demasiada información que lo que genera es confusión, ¿no? Y también lo que de trabajo, porque hay tanta información que procesar o tantas cosas se pide que a veces hasta el trabajo se hace en vano, porque tienes a tanta gente haciendo todas las cosas que no logramos identificar
¿Qué podemos hacer dentro del proceso? ¿Qué podemos hacer cada uno del equipo para poder llegar a la meta? Entonces, varias de al menos en mi experiencia, esos son los problemas que he logrado identificar, ¿no? No hay claridad en las indicaciones, a veces hay demasiada información, no se prioriza lo que es importante, o no se filtra la información de manera que a tu equipo le llegue como indicación, como orden, ¿no? O como acción, ¿no? Esto necesitamos hacer. Entonces, eso es importante que nosotros vayamos viendo si es que estamos comunicando correctamente. Otro de los problemas que suelen surgir es que no se confía en el equipo. Entonces, muchas veces los miembros del equipo no confían en otros y esto dificulta pues la colaboración, dificulta el trabajo en equipo, dificulta el delegar las actividades. Supongamos, ustedes delegan las actividades y están, ¿lo habrá hecho bien? ¿Lo habrá hecho mal? Mejor lo vuelvo a hacer yo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Estás gastando recursos, estás gastando tiempo en una actividad que a las finales las vas a volver a hacer. Y ahí viene el sentir abrumado, ¿no? Se te escribían por allí, me siento abrumado porque tengo que volver a hacer, es doble trabajo, entonces mejor lo hago yo solo. Sí, Sandra, muchas veces es esto, la retroalimentación, que es muy importante. El que nosotros espacios dentro de la forma en cómo llegamos a nuestro equipo, es importante que les hagamos ver esto de el feedback, ¿no? Esto de, mira, en esto vas bien, me gustó la forma en cómo asumiste este proyecto o de repente la iniciativa que tomaste. Sin embargo, hay algunas cositas que pulir, ¿no? Mira, esto de aquí podríamos mejorarlo de acá. O si no tienes nada que decirle que mejora, felicitas, pero das el feedback, retribuyes, tienes que notar el logro o el progreso, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros vayamos teniendo en cuenta que muchas veces dentro de los equipos de trabajo tenemos personas muy competentes, pero que estos malentendidos o esta incapacidad de comunicarnos hace que nosotros perdamos valor y perdamos capacidad o perdamos eficiencia dentro de los integrantes de nuestro equipo de trabajo. ¿Ya? Como nos comentaba nuestra compañera, no tenemos la idea clara de cuál es el rol, cuál es la función. Y eso pues te hace estar a la deriva. Y lo otro es que al no tener un rumbo, al no tener una línea base, pues todos hacen los esfuerzos que puedan de acuerdo a sus medidas, ¿no? De acuerdo a sus herramientas, a sus posibilidades. Y a las finales nunca logramos nada porque no hay sinergia en los pasos que vamos dando. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita pues el compromiso, se necesita perder el miedo a comunicarnos, al expresar nuestras ideas, al preguntar en caso de que no se haya entendido la orden. También a que yo confíe en mi equipo, a que vaya yo generando este ambiente de confianza, de quitarle la tensión al ambiente, ¿no? Porque también está esto de reconocer el esfuerzo del equipo. Muchas veces el equipo se esfuerza, pero de repente el líder no está satisfecho con el trabajo que hace el equipo. ¿Ah? Eso. Entonces, ¿cómo nos afectan estos problemas en la comunicación? ¿Cómo nos afectan para que nosotros logremos el tan ansiado trabajo en equipo? Entonces, ya que hemos estado mirando en este diálogo cuáles son esos problemas que solemos tener en la comunicación y que lógicamente afecta el trabajo en equipo, vamos a empezar a ver ahorita qué tan importante es la comunicación en las organizaciones, en qué nos va a ayudar. Y una vez que identifiquemos esto, vamos a ver qué estrategias o qué dinámicas podemos utilizar para romper el hielo en nuestro equipo o para poder abordar temas de repente que son difíciles de trabajar, como la resolución de conflictos, el delegar tareas, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cuál es la importancia
de la comunicación dentro de la organización y dentro de los equipos de trabajo también. Permítanme cambiar la diapositiva. Muy bien. Entonces, ¿qué es la comunicación? ¿Quiénes intervienen en la comunicación? ¿De qué se trata? A ver, ¿recuerdan? ¿Quiénes intervienen en el proceso de comunicación? ¿Qué debe existir? ¿Se acuerdan? Emisor, receptor, el mensaje, el canal. ¿Se acuerdan? Ok, entonces, la comunicación es un proceso en el que hay una transmisión de información. Puede ser entre dos o más personas, ¿verdad? Y para esto es importante que yo tenga en cuenta por qué medio voy a transmitir el mensaje, quién va a recibir el mensaje, qué es lo que voy a comunicar y cómo voy a retroalimentar o cómo voy a verificar que el receptor haya entendido mi mensaje. ¿Ok? Y muchas veces la comunicación también es no verbal, o sea, no es solo lo que digo, es también cómo lo digo. Entonces, la comunicación está acompañada con el lenguaje hablado o escrito, pero también está acompañada con el lenguaje corporal, con los gestos, las expresiones faciales, ¿no? Y lo que busca o lo que tiene como objetivo lo que comunicamos es, puede ser informar, persuadir, expresar sentimientos o compartir sentimientos con otra persona. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros desarrollemos o nosotros busquemos dentro de nuestro equipo conseguir estas habilidades comunicativas? ¿Por qué? ¿En qué radica? ¿Qué creen ustedes que mejoraría o en qué ayudaría el que sepamos cómo comunicarnos? Dice, siento que hacen las cosas por un incentivo, ya que quieren permisos y soy de que reconozco sus talentos. A veces se terminan creyendo más que se hacen irreverentes. Mm, Falta programar, ¿no? La organización. Marilene dice, me abrumo y termino asumiéndolo yo todo. Allí, por ejemplo, yo termino asumiéndolo, ahí falta compromiso, ¿verdad? El compromiso es lo que falta. Entonces, la comunicación, de hecho, es un elemento fundamental para que cualquier organización, cualquier grupo, cualquier equipo, cualquier relación que podamos tener con otras personas tenga éxito. ¿Ok? Es la base. Sobre la comunicación se construyen las relaciones con las personas, con los miembros de tu equipo. Y sobre todo con esto se comparten ideas, tomamos decisiones. Entonces, el que nosotros tengamos una buena comunicación, ¿ya? Va a permitir que podamos compartir información de manera clara, ¿ya? De manera eficiente. Por ejemplo, ¿qué diferencia tiene el que yo cite una reunión y que en esta reunión nos demoremos hora y media de trabajo para solo manifestar una idea y redundar en esta idea? Hora y media para solo una idea y que todas 7 o 10 personas hablen del mismo tema, del problema y nunca den solución al problema. ¿Fue eficaz, fue eficiente ese tiempo usado en esa reunión? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Siguen allí? A ver, díganme, ¿están libres o están haciendo otras actividades? Si no, para solo darles la clase y evitar el pedir que interactúen. De repente están haciendo otras actividades, regresando a casa. Entonces, para explicarles nada más y
y ya pues cuando puedan van a interactuar, ¿no? Sí es importante que nosotros interactuemos, que tengamos esta relación de responder, porque así yo también puedo entender y puedo darme cuenta que están entendiendo. Quizás no me están entendiendo, quizás quieren hablar de otra cosa. A ver, opiniones, ¿están allí o no están allí? Sí, ok, muy bien. Entonces, allí estamos viendo rigidez en el pensamiento, ¿verdad, Javier? Rigidez, ajá. Ok, Maribel dice, Marilene, perdón, que a veces su equipo o las personas con las que trabaja, dice, terminan creyendo que son mejores que ella. Ok, ujú, ok, perfecto. Entonces, mire, ya vamos detectando cuáles son las dificultades de la interacción que tenemos con el equipo o con las personas con las que trabajamos. ¿Ya? Entonces, vamos viendo allí. ¿En qué nos va a permitir que nosotros, o cómo vamos a mejorar si nosotros permitimos que se dé esa buena comunicación? Basta con que una de las partes identifique que hay un problema, entonces esta una de las partes va a buscar alternativas para poder mejorar la situación. Entonces, como nos explica Javier, me dice, se me hace difícil comunicarme porque mi supervisor o la persona que está por encima de mí es muy inflexible en pensamiento, ¿no? Se aferra a una sola idea. Entonces, ¿qué estrategias puedo utilizar yo para tratar de cambiar esto? A veces nos toca hacernos un poco, como decía mi maestra, ¿no? Decía, nos toca hacernos un poco ¿cómo decirlo esto sin que suene? La tontita, decía, no, hasta la tontita, me decía. Pero no era el que nosotros nos creamos o seamos menos que otros, sino que a veces hay que deslizar la idea y dejar que otras personas la asuman como propia. Esto, por ejemplo, ayuda con las personas que tienen este tipo de pensamiento muy sesgado, muy cerrado, inflexible. Entonces, el fin o lo que tú buscas es que la persona trate de cambiar la perspectiva que tiene. Entonces, vas trabajando de a pocos, vas hablando de lo mismo, tratando de convencerlo, tratando de mostrarle los beneficios de esto, pero no muy directamente o muy confrontacional, para que la otra persona no lo vea como amenaza, ¿no? Y poco a poco se convenza de la postura que tienes tú o lo que intentas plantear. Entonces, esto va a ayudar, en este caso, a que estas personas que son un poco inflexibles o, digámoslo así, muy cuadradas o parametrizadas, puedan ir ampliando un poco la forma o la visión que tienen acerca de las cosas, ¿no? Ahora, si estamos tratando con procesos, por ejemplo, entonces los procesos sí, no hay forma de que salgamos del proceso sin que éste se evalúe. Entonces, les planteaba esto de las reuniones, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos en una reunión donde ya llevamos bastante tiempo hablando de un problema, pero durante este tiempo no se brindan soluciones, o sea, solo vamos recibiendo quejas, 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 y siempre es así, y las cosas nunca cambian. Entonces, allí nos vamos a dar cuenta, identificando esto, nos vamos a dar cuenta que estas personas que participan en estas reuniones están siendo cuadrados, sesgados. ¿Qué hago yo para salir de eso? ¿Mm? ¿Cómo puedo actuar? Entonces, yo no voy a decir, ustedes están metidos en esto, llevamos tanto tiempo y nadie da soluciones. Simple, vas proponiendo, así de manera tranquila, ¿no? Vas proponiendo, vas proponiendo situaciones, vas proponiendo soluciones, o de repente puedes decir, ok, ¿qué podemos hacer, no? O de qué forma, desde tu experiencia, yo siempre uso esta experiencia, ¿cómo podemos mejorar esta situación? Entonces, ya las personas
las sacas un poco de la crisis o las sacas del problema y las haces ser más analíticas o más críticas, ¿no? De lo que está sucediendo. Entonces, la frase de en tu experiencia o tú crees que esto podría funcionar o qué opinas tú, son formas de poder traer a las personas a la solución. Entonces, el compartir de manera eficiente la información de tal forma, ¿ya? De tal forma que podamos utilizar estrategias o objetivos y que estos sobre todo se transmitan de forma más clara a los miembros del equipo, nos va a ayudar a que nosotros podamos superar estos malentendidos o superar los problemas. Y sobre todo, optimiza el tiempo de trabajo, optimiza la toma de decisiones también. Entonces, lo sacas del problema, ¿ya? Evitas que se centren solo en eso. Ahora, ¿qué pasa si de repente dentro de la comunicación todos hacen demasiado esfuerzo, ¿no? Y todos quieren figurar? Es lo que hago, profesora, con el supervisor. Ajá. Uh-huh. Sí, en realidad no vamos a ganar mucho si somos confrontacionales. Entonces, una de las partes tiene que mantener este nivel de cordura, o digámosle así, de regulación, ¿no? Estas habilidades que menciona Javier, las habilidades socioemocionales, ayudan mucho en el caso de la comunicación, sobre todo de hacer que estos factores que están perjudicando el trabajo en equipo, porque no solo es que tenga de repente algún problema al comunicarse conmigo, sino también la forma en cómo la información cae en cascada al equipo de trabajo, o la forma en cómo esto hace que el trabajo, que el equipo perciba al trabajo y a la persona, ¿no? Recuerden que si nosotros no comunicamos bien, nuestro equipo de trabajo no es que va a responder a lo que hay que hacer, responde a la persona. Y si el jefe o el supervisor o un superior no te cae, vas a hacer o vas a buscar o vas a mostrar todos los recursos que tienes para ir en contra de él, porque es la antipatía que te genera. Pareciera que no, pero sí, esto sucede muy a menudo. Nosotros no respondemos al trabajo, respondemos a la persona. Entonces, lo importante es que dentro de los equipos se haga este match o se haga la sinergia para que así todos puedan alinear esfuerzos. Entonces, algo que decía nuestra compañera Mariela decía, no sabemos, no tenemos claridad de nuestras funciones. Entonces, aquí, por ejemplo, el que nosotros podamos conocer qué es lo que necesitamos hacer, cada rol que tiene, el rol que tiene cada participante del equipo, ¿no? El impacto que tienen las acciones de cada participante del equipo, el objetivo que tenemos en común. Todo esto, toda la suma de esto, a las finales impacta en el resultado del trabajo. Pero si al contrario a eso, la comunicación no es abierta, la comunicación no genera este ambiente de confianza, entonces, por lo tanto, los resultados que voy a obtener no van a ser los esperados. Y más bien, la productividad del equipo baja, mengua. ¿Por qué? Porque yo empiezo a mostrar mis resistencias, no para con el trabajo, sino para con la persona que dirige el equipo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ir mejorando la comunicación o buscar que esta buena comunicación sea permanente, ¿no? Primero, hablar de los objetivos que tiene el área, las estrategias, cuáles son los avances, cuáles son los problemas a los que enfrentamos dentro de la organización. Es importante. ¿Qué estamos enfrentando? ¿Y qué medidas o qué alternativas vamos a tomar en cuenta para poder resolver esos problemas que enfrentamos? Y allí viene la parte de alinear esfuerzos, ¿no? De entregar las pautas o los roles o el trabajo puntual que cada participante va a hacer. Una vez que yo comprendo mi rol, y no solo mi rol, sino comprendo la importancia de la actividad que voy a hacer, esto va a impactar
en el trabajo que yo voy a hacer, en el resultado final. Y va a decantar en que se mejora la productividad y sobre todo se van a minimizar estos esfuerzos duplicados, ¿ya? Se minimizan los esfuerzos duplicados y al final no queda este sinsabor de mi trabajo fue en vano, ¿no? O no valió el esfuerzo. ¿Por qué? Porque si trabajamos como un reloj, entonces cada pieza del reloj tiene un rol y su rol es importante tanto como el de la perilla como el de la pila, digámoslo así, ¿no? Entonces aquí lo que buscamos es eso, clarificar los objetivos, alinear el trabajo. Luego tenemos que buscar también la colaboración. Voy a cambiar de la minita. Entonces, tenemos que promover la colaboración y el intercambio de ideas. ¿Y cómo vamos intercambiando? ¿Cómo lo vamos promoviendo? Con el ambiente de confianza. Entonces, cuando nosotros en el equipo nos sentimos cómodos, ¿qué es lo que hacemos? Si tú te sientes cómodo en un equipo, si tienes la libertad de poder decir tus ideas o de repente necesitamos soluciones y dice, bueno, no se me ocurre nada, pero voy a ir lanzando las cosas que se vienen así. Algo chaparemos y algo haremos acá, ¿no? Yo recuerdo mucho en mi trabajo, mi jefa era así, venía y decía, tengo este problema, y se iba. Nos dejaba así como que nos lanzaba la bomba, ¿no? Y al rato nos mandaba un mensaje y dice, ¿se les ocurrió algo? No, decía, ¿ya pensaron en algo? No, ¿se les ocurrió algo? ¿Cómo lo solucionamos? Y dice, no, nada. Y decía, ya, lluvia de ideas. Y ella usaba esta palabra, vomiten lo que piensan, al toque, vomiten. Y decía, escribíamos las ideas y por ahí decía algo que de lo que nosotros decíamos, a ella le hacía recordar algo o le despertaba alguna otra idea, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ayudaba mucho a que también el equipo sea considerado parte de, aunque no era algo que atañía directamente a nosotros, pero ella nos hacía partícipe del problema y de darle al menos ideas para la solución. Entonces, esto ayudaba al equipo, daba sinergia, pues creaba este ambiente de confianza. Y si nosotros, por ejemplo, teníamos de decirle, oye, mira, ¿te acuerdas que hablaste de este problema que teníamos? Sí, se me ocurrió esto. O estuve investigando y miré esto, mira de acá, ¿no? Ah, eso nos puede servir. A ver, lo intentamos, arreglamos la idea. Entonces, el promover la colaboración y el intercambio de ideas, ayuda muchísimo a que el equipo de trabajo se haga uno solo, ¿ya? Además, aprovechamos también la diversidad de perspectivas. El que nosotros tengamos en cuenta distintas perspectivas va a hacer que también se generen soluciones innovadoras, ¿no? Que, como dice esta frase, pensar fuera de la caja. Entonces, que nosotros vayamos pensando distinto, nos va a ayudar a que podamos tener también alternativas que nos permitan mejorar o resolver esos problemas que se presentan dentro de las organizaciones. Lo que va a ayudar a que también se mejore la toma de decisiones. Entonces, el que se pueda obtener la información precisa o completa va a reducir a que nosotros podamos cometer menos errores, ¿ya? Por ejemplo, esta compañera que nos habla de reclutamiento. Entonces, yo recuerdo mucho esta experiencia que tenía tuvimos que atender un requerimiento de personal urgente y quien me lo pedía era una persona que trabajaba, digámosle así, era el asistente de un área, pero que podía pedir personal de distintas áreas, era en una planta. Y entonces fui yo la que atendí el pedido. Yo asumí que como esa persona X, yo la relacionaba con un centro de producción, yo hice todo el proceso, lo atendí el proceso sin cerciorarme para qué planta iba a hacer el pedido, ¿no? Entonces yo hice todo, contraté a las personas, bueno, hice todo, reclutamiento, selección, se hizo la contratación y la derivación y la presentación para que las personas vayan a su área de trabajo al siguiente día, coordinando con ellos a dónde tenían que tomar el bus, su identificación y todo eso. Estaba todo listo.
Al siguiente día llegan, se presentan a trabajar y ahí salta el problema. Entonces, este compañero que me había hecho el requerimiento me dice, Jessy, ¿estás segura para qué centro de costos los has puesto a este personal? Yo, claro, para tal. Me dice, no, eran para la otra planta. Yo, pero no, o sea, que tú me los mandabas y me has pedido para este personal, para esta área, y estamos pidiendo personal para esta área. Me dice, no, Jessy, no llega, me dice, te has equivocado. Y ese equivocado era que yo estaba cargando una planilla distinta, ¿no? Entonces, era un problemón realmente. Entonces, yo estaba ahí que me hacía bolas en la cabeza y decía, ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo arreglo? Salí corriendo de la oficina, me voy al área de contratación y le digo al jefe de contratos, al jefe de remuneraciones, que mira, esto me ha pasado, ¿qué alternativas tengo? O sea, ¿cómo lo soluciono? Puedo darles de baja, podemos volver a hacer el contrato, ese día que ellos han trabajado se les va a poder pagar, porque esa era la complicación, ¿no? Entonces yo ahí ya estaba así, ya la fregué, ni modo, si no les pagan, les tendré que pagar yo, pues, ¿no? El día, pero pierden un día de trabajo, o sea, había un problema ahí que podía traernos complicaciones legales. Me dice, mira, consúltale al abogado. Me fui corriendo a ver al abogado, le expliqué el problema y todo. Y el abogado se ríe y me dice, no, no hay roche, es un día, lo podemos manejar internamente, ya dile al que te haga esto. Ahora, decirle a mi jefa. Yo ya tenía la solución. Voy donde mi jefe y le digo, mire, cometí este error. Me mira y me dice, oye, ese es error de principiante. Sí, lo sé, es error de principiante. Pero ya tengo la solución y es esta. Entonces, te estoy informando, ese ha sido el error, y ahorita ya redacto los correos para hacer los cambios, y pues, disculpa, ¿no? Pero ya, al menos esta es la solución. Ya mi jefa me queda mirando con cara de, ay, 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 como, ¿para qué te traje así, no? ¿Para qué te traje? Y, entonces, ya resuelvo todo, le aviso a mi superiora, que era mi coordinadora, y dije, ya, y pues me dice, ay, ¿cómo te vas a equivocar en cosas tan sencillas? Pues, ¿no? Entonces, a lo que voy. Cuando nosotros tenemos esta buena comunicación dentro del equipo, logramos tomar las decisiones que son más correctas, ¿no? Y sobre todo, tienes esta confianza de poder decir, hey, me equivoqué, y asumir lo que venga, la consecuencia que venga. Claro, como ya confías en tu equipo, como ya has sido bastante proactiva, buscas soluciones y asumes las consecuencias del error y sobre todo aprendes, porque esto te hace aprender. La siguiente vez no vas a cometer el mismo error, ¿no? Sobre todo cuando tengas estos casos donde te pueden requerir personal para distintas áreas dentro de la misma empresa o de repente para distintas empresas que pertenecen al grupo. Suele pasar eso, ¿no? A veces el área de recursos humanos maneja, es un solo área de recursos humanos, pero puede manejar distintas empresas y puede suceder este problema. Entonces, a lo que voy con el que tengamos esta buena comunicación es que vamos a poder mejorar la toma de decisiones y sobre todo tener esta comunicación abierta y esta comunicación honesta dentro de los equipos de trabajo. Entonces, eso es lo que buscamos, fortalecer al equipo, ¿no? Yo, de hecho, aprendí muchas más cosas ahí, fue un problema bastante grave, no tan sencillo como se los cuento ahora, pero eso nos hace que también antes de buscar atender o lanzarse a resolver algo, que nosotros podamos tener la información completa, correcta, para poder hacer o ejecutar las acciones que necesitamos hacer, ¿ya? Y sobre todo, que el que nos sepamos comunicar va a hacer que se eviten tiempos o recursos desperdiciados, sobre todo mejora el rendimiento del equipo, evitamos que tengamos este tiempo muerto también y mejora el clima laboral. Entonces, tú estás tranquila, trabajas más motivada, sabes que te van a respaldar en caso de, y esto va a aumentar pues la satisfacción que tú puedas tener con tu equipo de trabajo, ¿no? O que tus empleados puedan estar más satisfechos y sobre todo menos tenso o con incertidumbre dentro de los equipos de trabajo. Entonces, la, la comunicación, de hecho, es la base, ¿ya?
es la base. Sin comunicación no tenemos nada. La comunicación efectiva es una herramienta que es esencial para que podamos, como les decía, asegurar el éxito en cualquier empresa. Entonces, invertir en mejorar la comunicación es una sabia decisión. Ahora, ¿cómo podemos nosotros desde nuestra posición mejorar o buscar que la empresa se comunique de manera más efectiva? Entonces, lo primero que vamos a hacer es construir relaciones que sean sólidas, mejorar la imagen o la reputación de tu equipo de trabajo. ¿Qué también podemos hacer antes de establecer estos canales de comunicación? ¿No? Perdón, antes de que busquemos mejorar o la comunicación dentro de la empresa, pues tenemos que establecer canales claros, saber a quiénes voy a ir, cuáles van a ser las fuentes, cómo voy a comunicar las cosas, ¿no? Otra de los inconvenientes que suelen surgir mucho es utilizamos una comunicación muy informal. Ahora, por ejemplo, con las tecnologías, ¿no? Y te mensajé, pero te mandé un mensaje, pero te dejé un mensaje de voz, o sea, sí te informé, pero te cercioraste de que la información fue recibida. Entonces, para mejorar la comunicación dentro de la organización, dentro de la empresa, con tu equipo de trabajo, hay que buscar canales de comunicación que sean eficientes, que sean claros. Correos electrónicos, mensajes grupales, reuniones, por ejemplo, ¿no? Las programaciones o utilizar tus calendarios. Hay ahora muchas aplicaciones, por ejemplo, me acuerdo una de Trello, es una en la que utilizábamos mucho, ¿no? Entonces ponía a la jefa las tareas y dividía quiénes iban a participar en las tareas y teníamos un checklist, ¿no? Hacíamos en una sola aplicación y podíamos ver cómo íbamos con el avance, sobre todo cuando teníamos que trabajar proyectos para ir, cada uno tenía una parte y para ir avanzando en estos proyectos, pues teníamos una hora designada del día dentro de todas las actividades a avanzar esos proyectos y teníamos que ir marcando lo que íbamos avanzando, ¿no? Lo que íbamos haciendo y cumplir la programación que teníamos. Entonces, eso nos ayudaba bastante a que podamos llegar a tiempo, incluso antes de, mi jefa era esta de, si tienes que presentar el miércoles, pues el martes tiene que estar listo, ¿no? Entonces, hacía muy bien sus programaciones, definía roles, delegaba las responsabilidades que íbamos a tener, siempre daba este espacio para que le pudiéramos preguntar o que ella nos retroalimentara si lo que íbamos haciendo iba de acuerdo a lo que ella buscaba, ¿no? A lo que quería. Entonces, esto es importante que nosotros lo manejemos dentro del proceso para mejorar la comunicación. Ahora, ¿qué puedo utilizar yo para mejorar la comunicación interna? Y aquí vamos a las dinámicas para mejorarla, ¿ok? Entonces, existen muchas dinámicas que podemos utilizar, muchas, sin fin de dinámicas. Algunas basadas en juego, otras basadas en actividades o cooperación, pero lo importante es que nosotros seleccionemos o diseñemos dinámicas que se ajusten a las características de tu equipo. ¿Okay? Y sobre todo, que sepamos qué es lo que se quiere manejar, qué es lo que se quiere trabajar. Entonces, las actividades o las dinámicas para mejorar la comunicación interna son actividades que van a estar, que nos van a permitir que nosotros, como miembros de la organización, podamos desarrollar las habilidades comunicativas, fomentar el respeto mutuo y la confianza, compartamos ideas de forma más abierta, resolvamos problemas también de manera efectiva. El otro punto es que aprendemos a escuchar, ¿no? La escucha activa es una de los beneficios que se tiene cuando nosotros podemos manejar mejor o mejorar la comunicación dentro de los equipos de trabajo. Entonces, lo importante, entender que la comunicación no es solo hago una dinámica y ya nos comunicamos mejor. Es un proceso continuo. Es así, frecuente, frecuente, frecuente y que lógicamente va a requerir mucha dedicación y esfuerzo. ¿Ya?
La minita. Y acá. Pregunto, ¿cuándo debo utilizar las dinámicas? ¿Cuándo debo hacer ejercicios? ¿Cuándo debo hacer juegos? ¿Cuándo creen ustedes? ¿Cuándo deben utilizar dinámicas para mejorar la comunicación interna? Bien, aquí les he puesto algunas opciones. Cuando formo un nuevo equipo, cuando tengo personas nuevas dentro de mi equipo, entonces las dinámicas me van a poder ayudar a que los miembros del equipo se conozcan mejor, a romper el hielo, ¿cierto? También las podemos utilizar cuando ha surgido un problema de comunicación dentro del equipo. Este famoso de, pero yo te dije, pero yo te informé, pero yo sabía, o yo supuse, o yo creí que lo ibas a hacer, o entonces, cuando nosotros identificamos que hay un problema de comunicación, estas dinámicas nos van a poder ayudar a identificar la causa del problema y, lógicamente, plantear soluciones, ¿no? También nos va a permitir mejorar la situación o mejorar la colaboración y el trabajo en el equipo. El trabajo en equipo. Entonces, dependiendo del ejercicio, dependiendo de las tareas que yo ejecute dentro de las dinámicas, estas pues me van a ayudar a que los miembros del equipo aprendan a trabajar de manera conjunta, ¿ya? Y sobre todo van a permitir que también los trabajadores se sientan más comprometidos, más motivados. Mi equipo se tiene que sentir motivado para poder hacer la actividad. No solo el motivo va a ser el sueldo que se gane, es el compromiso. Ajá, sí, Eliana. Ayudan a que nosotros nos conozcamos, a integrarse. También las reuniones de camaradería, por ejemplo, fortalecen mucho el vínculo entre los compañeros de trabajo, entre el equipo, ¿no? Te motiva, te involucra. Entonces, es importante que nosotros busquemos siempre motivar a a nuestro equipo, comprometer a nuestro equipo. Mientras más involucrados estén con los objetivos, con la misión, con la cultura de la empresa, más involucrados van a estar con el trabajo que hacen. Y sobre todo, cuando se quiere celebrar un éxito. Entonces, cuando nosotros queremos conocer que se logró algo, podemos también utilizar las dinámicas para poder jugar o para poder felicitar o promover dentro del equipo un ambiente de trabajo positivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué debo tener en cuenta cuando yo quiera utilizar dinámicas? Aquí les he puesto algunas. Si ustedes conocen más, podemos ir conversándolo ahorita. ¿Ya? Pero aquí les he puesto algunas. ¿Qué consideración debemos tener en cuenta primero? Al momento de elegir la dinámica que sea la adecuada para trabajar, yo tengo que considerar primero el tamaño de mi equipo. ¿Cuál es la cultura que tiene la empresa? ¿No? Identificar también qué objetivo yo deseo alcanzar para poder escoger la dinámica. Y, lógicamente, que la dinámica sea integrativa, sea divertida, que busque que participen los trabajadores, los colaboradores. ¿Ah? Entonces, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta para elegir la dinámica es que ésta sea adecuada para los recursos que tenemos y también para el tiempo que tenemos para realizar el ejercicio, para realizar el trabajo. También es importante que tengamos en cuenta cuáles van a ser los roles o las responsabilidades, el tipo de lenguaje que utilizamos, la retroalimentación que vamos a dar después o posterior al trabajo, a la dinámica. Y reconocer el éxito que podamos tener de la participación del equipo. Entonces, una vez que nosotros hemos identificado y hemos tomado en cuenta estas recomendaciones que les decía, ya podemos escoger la dinámica correcta para trabajar la comunicación dentro de los equipos de trabajo. Entonces, aquí viene la primera. Para romper el hielo. Yo tengo un nuevo integrante dentro de mi equipo. Entonces,
lo primero que hago no es, a ver, tú preséntate, ¿no? Nosotros como equipo, como los antiguos, los que ya estamos allí, nos presentamos, ¿verdad? Le doy a conocer quién soy yo. No me presento con mi cargo en la empresa o con mi profesión en la empresa, o mi profesión y con mi cargo en la empresa. Me presento como persona, ¿no? Yo soy Jessica, me gusta cantar, por ahí toco algún instrumento. A mí me encanta hacer bastantes amigos y salir. Entonces, voy contando quiénes soy, cuál es mi interés, ¿no? ¿Cuál es mi expectativa? Bueno, yo ya llevo acá un poco más de 2 años y pues me gustaría ir creciendo dentro de la empresa. Mi plan es llegar a tal y tal cosa, ¿no? Me presento. Luego, otra de las dinámicas que puede ayudarnos es 2 verdades y una mentira, pero ya esto es cuando el equipo ya tiene un poco tiempo de conocerse. Entonces, esta dinámica de 2 verdades, una mentira, es donde una persona va a decir 3 frases de sí misma y una de ellas es mentira. Entonces, los demás participantes del equipo tienen que adivinar cuál es la mentira. ¿Ya? Es bien graciosa esta dinámica porque, por ejemplo, en mi área, mi jefe era mucho de tomarnos un tiempo. Yo también he estado en reclutamiento y en selección, y pues ahí no paras. Entonces, terminas un proceso y ya te cayeron 2 más, ¿no? Entonces, mi jefa siempre era mujer, mi jefa trataba de colocarnos siempre un espacio durante la semana, nos decía 1 hora, o cada una exponía un tema puntual que queríamos mejorar, o hablábamos acerca de un libro que habíamos leído, porque también nos hacía leer la jefa, le gustaba mucho leer y también nos involucraba en eso. Y después nos decía, ok, traigan juegos. Me acuerdo que andábamos buscando juegos con Legos, hacíamos juegos de las emociones, la soca de las emociones, o jugábamos un juego de charadas dentro de la oficina, ¿no? Siempre era 1 hora dentro del viernes, el viernes era posterior al almuerzo, jugábamos un poquito así, y esto nos ayudaba a que también nosotros pudiéramos integrarnos, no solo nos conociéramos como compañeros de oficina, ¿no? Sino también que nos conociéramos como personas. Entonces, en mi oficina eran todas psicólogas menos la jefa. La jefa era ingeniera. Pero le encantaba la psicología y decía, ya, ustedes enséñenme, ¿no? Y utilizábamos esa hora, como les digo, para poder trabajar alguna dinámica así, rompehielo, o hacíamos ronda de preguntas, el quién sabe, había uno preguntados, jugábamos así, tratando de romper la tensión dentro de la semana que habíamos tenido de trabajo, y el otro objetivo era integrar al equipo, ¿no? Entonces jugamos de 2 verdades, una mentira, y yo, por ejemplo, decía, yo me levanto muy temprano, me encanta cocinar, y ¿qué me decía? Ya, y canto muy bonito, ¿no? Me decían, tú no te levantas temprano, siempre llegas tarde, esa es la mentira, ¿no? Entonces hacíamos esta dinámica y era bastante chistosa, ¿no? Porque nos poníamos, incluso dentro de la oficina había otro equipo de trabajo, y ya cuando empezó a ver que esto era divertido, el otro jefe ya los mandaba a sus chicos para que también participaran. Entonces, te logra contagiar, ¿no? Estas dinámicas rompehielo ayudan mucho a que podamos liberar la tensión de la semana y sobre todo mejorar la comunicación. Muy bien, y ahí está la otra dinámica, es ¿qué animal eres, no? Entonces, siempre con qué animal te identificas y tenías que explicar el porqué. No me gustaba mucho esa dinámica, pero es una de las recomendaciones también, ¿ya? Luego tenemos dinámicas para fomentar la escucha activa. Dentro de esta jugábamos al teléfono descompuesto. ¿Alguno de ustedes ya la debe haber jugado? A ver, ¿quién me dice? ¿Han jugado alguna vez al teléfono descompuesto? Nosotros la variábamos. A veces era con mensajes susurrados, ¿sí? O a veces era con movimientos corporales. Entonces hacíamos un gesto, por ejemplo, de si yo me sentía estresada, muy tensa, ¿no? Entonces yo hacía, jalaba así, y mi otra compañera nuevamente hacía el gesto, el gesto, el gesto, y a la final llegaba cierta persona y terminaba haciendo cosas recontra distintas a como habíamos empezado, ¿no? Entonces, el teléfono descompuesto o el teléfono malogrado
es este tipo de dinámica que te hace ver que la comunicación, mientras más personas estén involucradas en el mensaje, menos, menos fiel al mensaje va a ser. ¿verdad? Sí, exacto. El mensaje llega distorsionado. Entonces, con esto, por ejemplo, esta dinámica la utilizábamos mucho para trabajar cuando habían equipos en los que había muchos rumores o comidillas o ya pasaba un evento y lo hacían así enorme. Entonces, utilizábamos mucho esto para poder trabajar o para poder hacer notar que los mensajes siempre se distorsionan. Mientras más personas estén involucradas, siempre van a distorsionarse. Y sobre todo que la perspectiva de uno no es la misma que de otro. Así que aquí servía mucho, ¿no? Para comparar el mensaje original y el mensaje distorsionado y ver cuánto había cambiado. El otro juego es el de las dos preguntas, ¿no? Donde uno hace una pregunta a otra y la segunda responde y luego hace otra pregunta a la primera persona y así se va repitiendo por 5, 6 minutos. Perdón, un ratito. Ok, gracias. Yo no me curo de mis gripes. Muy bien, entonces, ¿alguna vez han jugado al juego de las dos preguntas? ¿Sí? Es como el interrogatorio, ¿ya? Tenemos otras dinámicas para mejorar, por ejemplo, la comunicación no verbal y era el Pictonary, ¿no? Pictionary. Este tipo de dinámica escogíamos una palabra y buscábamos hacer dibujos representando la palabra, ¿no? Hacíamos dibujos. Entonces, la otra persona tenía que adivinar qué era. Era un mate de risa esto. No sabíamos dibujar y era horroroso, pero nos matábamos de risa con este tipo de dinámicas, ¿no? Para entender también o saber leer cómo eran los gestos. ¿No? Y o las charadas. Hay un jueguito, me acuerdo que era un jueguito donde sacabas una tarjetita y leías la tarjeta y tenías que hacer la mímica para representar esa tarjeta. Era un mate de risa y nos ayudaba bastante. ¿Nunca han jugado Pictionary? O adivina qué es, ¿no? Dibujabas, te daban una tarjetita, un nombre, por ejemplo, te dicen, ¿no? Te ponen, ya, una carta. Ah, una carta es facilito de dibujar. ¿Qué, pues? No sé, no se me ocurre nada ahorita. Pero hacíamos así, que dibujen representando un dibujo sin hablar. Ya, eran acciones más que todo, ya, no eran cosas, eran acciones. Por ejemplo, era el de un tigre atrapado cazando al tigre, decía, ¿no? Entonces, la frase era caza al tigre. Y tú tenías que dibujar y decía caza al tigre y decías ya, 3 palabras. Ok, y dibujabas un tigre. Y dibujabas algunos, me acuerdo que una amiga dibujaba un anillo y decía, un anillo y un tigre no tenía relación. ¿Qué es esto, no? ¿Qué quieres decir? ¿El tigre casado? No, 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 decía. Pero era bastante gracioso porque no le chuntábamos nada. Ahí por ahí los que dibujaban mejor o podían plasmar mejor las acciones ganaban, pero de ahí al menos yo era malaza ni dibujando, nada. Cualquier cosa lo que quería. Sí, ajá, eso es importante, de identificar dentro del equipo de trabajo esto que no decimos, ¿ya? Esto que no decimos y que a veces ni nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque lógicamente nosotros no nos miramos de cómo expresamos las cosas. Entonces, el cómo lo dices, el qué dices, cómo lo dices y qué expresión no verbal utilizas para decir el mensaje. Entonces, todo esto se interpreta por la persona, por el receptor, ¿no? Se interpreta y de acuerdo a eso recibes respuestas. ¿Ya? Otro es la mímica, charada, que le decimos, ¿no? Representas películas, representas canciones, personajes, sin hablar. Entonces, los demás tienen que adivinar qué es. Otra de las dinámicas, por ejemplo, para fomentar la colaboración o trabajo en equipo es la torre. Puede ser torre de espaguetis o la torres con papel. No sé si han hecho alguna vez esa dinámica.
construir una torre, te dan hojas y tienes que construir una torre y esa torre tiene que mantenerse en pie al menos 2 minutos, ¿no? Yo les voy a luego mostrar unas fotos. Lo hice, por ejemplo, no fue en mi trabajo, fue con un grupo de estudiantes, ¿no? Y por ahí los tramposos sostenían la torre, pero la torre del otro equipo pudo estar mucho más tiempo de pie, pero era bastante gracioso el ver cómo es que se van identificando los roles, quién toma el liderazgo, cómo utilizan el ingenio para buscar el equilibrio del papel, cuando van interviniendo, quién interviene. Entonces, este tipo de estrategias para fomentar la colaboración en equipo no solamente los hace que se comuniquen, sino también vas viendo cómo es que los roles se van asumiendo. A veces se delegan y otras veces se asumen. Entonces, con esto también vas identificando cómo es la forma de interactuar de cada participante de tu equipo, ¿ya? Entonces, es bien enriquecedora este tipo de dinámicas o de juegos porque te ayuda a ver a quiénes tienes en el equipo, ¿ya? El otro es el escape room, que es de resolver rompecabezas o buscas pistas dentro de la habitación por un tiempo determinado, ¿no? Vas dando pistas. Es bacán este jueguito también. Por acá les he puesto dos más, que es sobre la resolución de conflictos, cómo vamos resolviendo conflictos. Entonces, el juego de roles ayuda muchísimo y también la simulación de una negociación. El juego de roles o el que te pongas también en situaciones ayudan mucho a que nosotros podamos mirar desde otra perspectiva. No sé si han escuchado ustedes la técnica de los 6 sombreros. Los 6 sombreros para pensar, ¿no? ¿La han escuchado alguna vez? ¿No? Aquí se las voy a enviar para que lo busquen. Pero esta técnica de los 6 sombreros para pensar, ya es bueno, lo que busca es que identifica cada color, un color representa un estilo de pensamiento, ¿no? Entonces, esta técnica de los 6 sombreros lo que nos busca es ponernos en 6 posiciones distintas para poder emitir una posición de acuerdo a un tema, ¿ya? Yo les mando ahorita un link para que puedan mirar un poquito de esta técnica, ¿ya? Estas técnicas, por ejemplo, las utilizan o te las enseñan cuando haces estos cursitos de Design Thinking, diseñando el pensamiento. Ahí está. Ahí la pueden leer un poquito más. El tiempo nos va a ganar ahorita, ¿no? Pero ya si gustan, la próxima clase, si ustedes van leyendo bien, si no, la próxima clase les hablo un poquito más de estas técnicas de resolución de conflictos, ¿ya? Y la otra son las dinámicas para la evaluación y también dinámicas para el feedback. Entonces, durante el año de trabajo, la mayoría de empresas suelen hacer una evaluación de desempeño, ¿verdad? Casi ya finalizando el año, suelen hacer, o muchos meses antes, en octubre, noviembre, por ahí están haciendo sus evaluaciones de desempeño. ¿Para qué? Porque en base a esto, pues, se definen objetivos para el siguiente año, se evalúa también si se quiere seguir contando con ese colaborador o no. Entonces, ayuda para tomar estas decisiones. Pero también debemos tener en cuenta ese feedback, o sea, esa evaluación que yo voy a hacer, ¿para qué? Solo para tomar la decisión, pero ¿qué hago con la información? ¿Cómo le doy al participante la información de manera que éste le ayude a mejorar en esas áreas o esas habilidades que se necesitan para poder participar en el equipo, ¿no? Justo ahora en la mañana leía decía los procesos de desvinculación. Entonces, no sé si ustedes habrán visto esta imagen de Heidi con una niña inválida en una silla de ruedas
casi al borde de una montañita, ¿no? Y que se cae. Entonces, decía, la mayoría, sí, del 100%, el 99% de empresas no tienen un procedimiento adecuado de desvinculación. Entonces, suele pasar que cuando nosotros no tenemos buena comunicación dentro de la empresa, los procesos de desvinculación son muy dolorosos, son muy tortuosos, tanto para el área de recursos humanos y mucho más para el trabajador. Entonces, estas dinámicas para la evaluación y para feedback, cuando mejora la comunicación dentro de los equipos de trabajo, nosotros vamos a utilizar esta información que vamos a obtener a través de la evaluación, la vamos a utilizar para darle la retroalimentación al participante, para darle la retroalimentación a quien es parte de tu equipo, ¿no? Entonces, yo le digo, si es que ya lo voy a desvincular, entonces le digo, mira, en tu evaluación salió esto, te dimos chance, te pedimos que mejoraras, pero no lo pudiste hacer, entonces ya no podemos contar contigo debido a que no te acoplas o no te adaptas al grupo. Entonces ya le vas diciendo las cosas. Y lógicamente que la otra persona va a recibirlo con dolor, pero ya en su proceso de duelo va a tener que entender que hay oportunidades para que nosotros podamos mejorar, pero si no se mejora, las empresas no nos van a esperar tanto tiempo. Entonces, sí es importante que dentro de estas evaluaciones que hagamos, este feedback o estas encuestas de clima laboral, nosotros podamos transmitirla de la manera constructiva a nuestros participantes, a nuestros colaboradores, a quienes forman parte de tu equipo, ¿no? ¿Quiénes van a hacer esto? Los que tienen personal a cargo, lógicamente. Entonces, sí es importante que nosotros sepamos cómo vamos a hacer la retroalimentación, ¿ya? No se dice todo lo malo, buscas lo bueno y luego vas pidiendo o vas informando cómo mejorar, ¿ya? Entonces, vamos a avanzar rapidito, si no nos va a ganar el tiempo, pero vamos para acá. ¿Cómo fomentamos el trabajo en equipo? Entonces, aquí va otra de las cosas que es muy importante que nosotros conozcamos. Y es que para fomentar el trabajo en equipo hay 5 Cs que debemos tener en cuenta, ¿ya? Estas 5 Cs son el compromiso, son la complementariedad, la coordinación, la comunicación, la confianza y el compromiso. Cada una de estas variables, ¿ya? No significa que se van a dar de manera independiente. Todas estas son interdependientes. Cada una de ellas es esencial para el éxito de otra. La complementariedad es esencial para la coordinación, también es esencial para la comunicación, la confianza y el compromiso. Entonces, la relación entre ellas es complementaria. ¿Listo? Entonces, ¿de qué trata la complementariedad? Entonces, es donde el equipo debe tener, el equipo debe tener diferentes habilidades. ¿Para qué? Para que se complementen entre sí. Entonces, a la forma en como nosotros queremos abordar desafíos, no vamos a tener solamente una forma de pensar. Entonces, que tengamos muchas diferencias nos va a permitir que tengamos también diferentes perspectivas y tengamos más opciones para elegir cómo afrontar las situaciones. Entonces, la complementariedad tiene que ver en estas habilidades diferentes y conocimientos también que se van a complementar entre sí, ¿ya? La coordinación, por ejemplo, son cuando los miembros del equipo tienden o deben trabajar juntos de manera organizada. Esto implica que para estar coordinados debemos tener objetivos claros, saber delegar, reconocer las responsabilidades y sobre todo la implicancia de las decisiones que tomemos o de las responsabilidades que tomemos y saber comunicarnos eficazmente. Entonces, coordinamos cuando tenemos claro el rol que vamos a ejecutar dentro del equipo. Tercera C, la comunicación. Tiene que ver con la forma en cómo se comunican los participantes o los miembros del equipo. ¿Son abiertos, son honestos o hay que sacarle las cosas con cucharita? ¿O son personas que no dicen nada y hay que adivinarles? Entonces, la comunicación es importante dentro del equipo. Esto permite
que también se pueda compartir información en la que se necesita compartir, claro, las ideas, las opiniones de manera más efectiva. Y con la comunicación, viene consigo la confianza. La confianza, pues, es la capacidad que tenemos para poder confiar en el compromiso de los demás y en la capacidad, sobre todo, de los demás miembros del equipo. Entonces, es difícil. A veces, yo, por ejemplo, tuve una experiencia y me costó aprender, me costó ser confiada, ¿no? Yo, en cierto momento de mi trabajo, me encargué de los indicadores. Entonces, ustedes saben que al manejar o al trabajar indicadores, uno tiene que ser muy minuciosa con la información que recibe, sobre todo con el ingreso de la información. Entonces, ya había tenido experiencias donde al presentar indicadores no me cuadraban las cosas. Entonces comencé a dudar de cómo se ingresaba la información y dije, ok, voy a empezar a revisarla. Y revisé un mes, revisé otro mes y luego ya no pude confiar y yo seguía haciendo el trabajo, me sobrecargué. Entonces, cuando llega un momento en que ya tenía demasiada carga laboral, yo ya no podía cumplir con la entrega de los reportes o los indicadores a tiempo. Decía mi jefa, siempre pedía un día antes. Y pues yo decía, no, no me alcanza el tiempo, mira que ya tenemos tales, tales, tales cosas, y no. Entonces delega, pues me decía, ¿no? Dale a los chicos que te ayuden, dale a los practicantes o a los ayudantes. Y yo decía, no, imposible. Y me costó. Entonces, aprender a delegar, aprender a confiar en los demás, en realidad es costoso, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Y lógicamente, hay con miedos, tuve que entregar la información, explicarles, me aseguré de que entendieran bien la importancia del manejo de la información. Y una vez que ya yo pude ceder, pude dar, comprometerme con los demás, yo también pude mejorar la forma en cómo hacía el trabajo. Tenía mucho más tiempo. Entonces, el que yo confiara y también delegar alguno de los trabajos me permitió que dentro de los chicos que yo tenía a mi cargo para trabajar, pudiera generar o pudiera crear un ambiente colaborativo, un ambiente positivo, ¿no? Entonces, es importante la confianza dentro de los equipos, ¿ya? Y la última C, que tiene que ver con el compromiso. Entonces, los miembros del equipo deben estar más comprometidos con el éxito del equipo. Si no hay compromiso, si no entendemos la función, si no hay este rapport, no hay este entendimiento de ¿para qué estoy aquí? Entonces, no voy a llegar a comunicarme eficazmente, ¿ya? Entonces, el compromiso implica que voy a estar dispuesto a trabajar duro, a colaborar con los demás, a veces a tener que sacrificar los intereses individuales por el equipo, a veces, ¿ya? Por el equipo. Entonces, es importante que nosotros fortalezcamos estas 5 Cs para que se pueda dar el trabajo en equipo. ¿Cómo la voy a fomentar? Voy realizando evaluaciones, por ejemplo, de conocimientos. Esta dinámica de los 6 sombreros me ayuda mucho también a que pueda identificar cuál es la forma o el raciocinio o la perspectiva que tiene cada persona al momento de solucionar conflictos o solucionar situaciones, ¿no? Entonces, que yo sepa o reconozca cuáles son las fortalezas y debilidades de mi equipo, me va a ayudar a reconocer qué tanto puedo contar con ellos, ¿no? Y en qué situaciones. Entonces, para coordinar objetivos claros y específicos, delegar las responsabilidades y crear el plan de trabajo. ¿Okay? El tener una organización, el saber qué tengo que hacer, cuáles son mis plazos, las responsabilidades, me va a ayudar a que el trabajo pueda darse de manera eficiente. Fomentar la comunicación, haciéndolo más abierta, escuchar atentamente, a pesar de los errores, entender que siempre van a haber errores, siempre van a haber conflictos, pero lo importante es la forma en cómo afrontamos y las soluciones que damos, ¿ya? Ser honesto y transparente te va a ayudar a que tú puedas ir construyendo la confianza dentro del equipo. ¿Y cómo mejoramos el compromiso? Pues hay que motivar a los miembros del equipo. Hay que reconocer los logros que tiene el equipo y sobre todo reconocer y recompensar el trabajo individual. ¿Ya?
Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, si no hay confianza dentro del equipo, va a ser difícil que dentro del equipo nos podamos comunicar de manera efectiva. O de repente va a ser difícil que yo pueda mostrar mis proyectos o el avance o dar mis ideas, porque no hay confianza dentro del equipo. Yo recuerdo mucho, no me pasó a mí, pero una experiencia de una compañera era que dentro de su trabajo siempre tenían un programa de presentación de un proyecto anualmente y ella había lanzado la idea a sus compañeros de lo que quería hacer, que estaba trabajando y resulta que otra persona presentó el proyecto por ella. Cuando ella fue a presentarlo, ya lo habían presentado el mismo nombre, el mismo objetivo y se quedó en el aire. Y pues un compañero le había robado la propuesta, ¿no? Esa chica me acuerdo que estuvo un mes más en la empresa y se fue. Se fue porque su jefe sabía que ella tenía esa propuesta y tampoco no la bancó, ¿no? Entonces no se sintió cómoda, dijo, ok, me voy, no hay forma aquí, no hay forma que me quede. Y se fue, ¿no? Y ella me contaba lo que había pasado, la forma en cómo trató de solucionarlo y nada, eran como 6 años que llevaba trabajando allí, no hay forma, aquí no me valora y se fue. Entonces, si no hay confianza entre los miembros del equipo, va a ser bien difícil que esta persona o que los participantes del equipo se queden dentro de, ¿ya? De la misma forma, si no hay coordinación, entonces los esfuerzos van a estar divididos o va a haber sobreesfuerzo, sobrecarga, entonces no se va a poder trabajar en equipo. Es importante que nosotros podamos trabajar estas 5C para lograr fomentar un trabajo en equipo. ¿Ya? Nos queda un poquito de tiempo. Les voy a mostrar un videíto. No sé, Elizabeth, si me permites, creo que me voy a pasar algo de 3 o 4 minutitos, pero si me los permites, para presentarles el video. ¿Ya? El video que van a ver ahorita es sobre dos. Estos son Emil y su superior Arthur. Ya. ¿Me confirman, por favor? Así se lee. Ya está. ¿Me confirman si se escucha, por favor? ¿Ya? Ok. Emil suele tardar en entregar los proyectos a tiempo. Esto provoca el enfado de Arthur, de los clientes y en general hace que toda la imagen de la empresa se resienta. Para resolver el problema, Arthur reprende a Emil. Emil, por supuesto, se defiende. Tiene sus propias razones y se produce un fuerte desacuerdo y conflicto entre ellos, lo que hace tenso el ambiente en la empresa. ¿Qué podría haber hecho Arthur diferente? Emil metió la pata, pero ¿es posible resolver la situación sin crear un conflicto? Uno de los métodos para resolver los conflictos es la técnica OIS, que consta de 3 elementos. El primer elemento de esta técnica es la observación. En la práctica, esto implica que describas lo que has observado de una manera objetiva, pero sin hacer acusaciones. Debes ser preciso, pero no debes juzgar a la otra persona. Por ejemplo, Arthur podría haberle dicho a Emil que éste entregó sus 3 últimos proyectos con 2 días de retraso. Como puedes ver, se trata de una declaración de hechos sin ningún tipo de juicio. El segundo elemento de la técnica OIS es el impacto. El impacto es nada más que explicar qué tipo de reacción provoca en ti esta cosa que observaste. Debes centrarte en ti mismo, sin hacer acusaciones a la otra persona. No intentes leer su mente, no intentes averiguar por qué ha actuado así, ya sea por pereza, por distracción o por cualquier otra cosa. Arthur, por ejemplo, podría decir que esta situación le estresa, que entregar los proyectos tarde hace que él también se retrase y corre el riesgo de que el cliente rescinda del contrato por incumplimiento del plazo. Como puedes ver, Arthur describe sus sentimientos, pero no lanza acusaciones contra Emil. El tercer elemento de la técnica OIS es la solicitud. Ahora puedes decir lo que quieras, expresa tus necesidades y trata de ser educado.
De este modo conseguirás que la otra persona se comprometa a algo a lo que puedas referirte más adelante. Arthur podría decir que prefiere que Emil cumpla sus plazos o que le avise cuando necesite más tiempo. Luego, juntos pueden pensar en una solución a este problema. Una buena estrategia es formular su necesidad en forma de pregunta. Emil, ¿podrías hacerme saber de antemano que necesitas más tiempo? Emil tendría que ser muy poco generoso para responder, no, no podría. A una petición formulada a manera de pregunta, es muy difícil negarse. Como puedes ver, la técnica OIS es corta y muy sencilla. Te permite buscar intencionalmente un compromiso y pedir la comprensión de la otra parte. Solo hay que recordar estos tres elementos. 1. ¿Qué observaste? 2. ¿Cómo te hace sentir? Y 3. ¿Qué esperas de la otra persona? Entonces, hay muchas posibilidades de que el conflicto ni siquiera se produzca. El segundo método consiste en salir del triángulo del drama. A menudo, los participantes en un conflicto asumen espontáneamente determinados roles. Estos papeles son el acosador, la víctima y el salvador. A veces, un participante en el conflicto puede desempeñar todos estos papeles por turnos. Veamos el siguiente ejemplo. Marta llega a casa después de un duro día de trabajo. Lo único que desea es pasar una tarde en paz y tranquilidad con su marido Antonio. Cuando entra, encuentra a Antonio sentado a la mesa con su amigo Mateo. Han preparado la cena y también han dejado la cocina hecha un desastre. Y de buen humor están bebiendo cerveza. Marta se mete en el papel de acosadora y hace sus primeras acusaciones. Antonio no se siente culpable y asume el papel de víctima. Esto lleva a un conflicto. Antonio pasa de ser la víctima a ser el acosador y Marta empieza a hacerse la víctima. Mateo se une a la discusión tratando de alivianar la situación y asumiendo el papel de salvador. Sin embargo, la mediación fracasa y Marta vuelve a ser la acosadora. Ahora Mateo es la víctima y Antonio juega el papel de su salvador. Al mismo tiempo se convierte en el acosador de Marta. El conflicto está en punto muerto. A cada ataque le sigue un contraataque. En este punto muerto, los participantes ya no se preocupan por encontrar una solución, sino por imponer sus reglas y ganar poder. Ninguno de los papeles es mejor que los demás, aunque solo el término acosador tiene una connotación negativa. La víctima, al fin y al cabo, suele ser manipuladora, inductora de la culpa, se lamenta y se queja, mientras que el salvador a menudo es parcial y se entromete sin ser invitado. Cuando te encuentras en una situación similar, intenta determinar qué papel desempeñas en ese momento. Si eres la víctima, hazte responsable de la situación y de tus sentimientos. Deja de quejarte y de hacer sentir culpables a los demás. Si tú eres el acosador, deja de saltar, culpar y hacer acusaciones. Practica la crítica amable y constructiva. Si eres el salvador, no seas parcial, no defiendas a la víctima, pero trabaja con otros para encontrar una solución al problema. Mejor aún, deja la resolución del conflicto a los responsables del mismo. De este modo, dejarás el papel de acosador, víctima o salvador y entrarás en el papel de creador. El creador asume la responsabilidad y toma decisiones. El papel de creador te libera de la red de dependencia en la que están atrapadas las personas implicadas en el triángulo dramático. Seguro que en tu vida has conocido a una persona a la que admiras por su capacidad de encontrar su camino en cualquier situación. No se deja llevar por sus emociones, desprende calma, sabe comunicarse con respeto y no se deja manipular. Al practicar el arte de resolver los conflictos, también puedes ser una de estas personas y convertirte en una inspiración para los demás. Los dos métodos que he comentado fueron descritos en un libro alemán por Simon von Berlepsch. Ok. ¿Les ha ocurrido? ¿Se sienten identificados? ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado que su trabajo está comprometido con el trabajo de otra persona y que por ello ustedes a veces se retrasan o pueden tener complicaciones por esto? ¿Sí?
Es muy común, ¿verdad? Es muy común el conflicto dentro de la relación laboral. Estos no se van a poder evitar porque es parte inherente, el conflicto es parte inherente del ser humano. Sin embargo, es importante que nosotros sepamos identificarlos para prevenirlos o identificarlos para resolverlos. ¿Qué podemos hacer para poder identificar y resolver los conflictos, los problemas? Entonces, ahorita vamos a ver, como le decía a Elizabeth, unos minutitos nada más, vamos a ver cuáles son estos pasos para la resolución de conflictos y cómo nos van a ayudar. Si nosotros queremos identificar el problema, entonces es importante que me haga estas preguntas, ¿no? ¿Qué causa el conflicto? ¿Quiénes están involucrados en el conflicto? ¿Cuál es el interés que tienen o cuál es la necesidad que necesitan cubrir para generar el conflicto? Entonces, de esa manera, yo identifico el problema. Luego, escucho a las partes involucradas. Entonces, el que pueda preguntar para comprender mejor la situación va a evitarme esto de yo supongo, yo creo o mi interpretación. Entonces, antes de crear un juicio de valor, yo tengo que escuchar a las partes involucradas para que cada persona tenga la oportunidad de expresar su punto de vista. Tercer paso, lo que voy a buscar es puntos en común. ¿Y cómo busco estos puntos en común? Me pregunto, o puedo preguntarme, ¿hay algo en lo que estén de acuerdo las personas que están involucradas en el conflicto? ¿No? Algo en común, un objetivo en común que pueda yo utilizar para de allí partir al generar soluciones. Entonces, genero soluciones o busco generar soluciones dando alternativas que satisfagan la necesidad para ambas partes. O lo otro es buscar la negociación. Entonces, la negociación busca un acuerdo que sea beneficioso para todos. No funciona la negociación, entonces el arbitraje, nada, el arbitraje, bueno, el arbitraje va a funcionar. Entonces, puedo decidir o puedo optar por esa forma de solución. Entonces, el generar soluciones también tiene que ver con la elección de qué método o qué técnica voy a utilizar para solucionar los conflictos. ¿Cómo escojo la técnica? De acuerdo a las características que tengan las personas que están involucradas en el tema. ¿Ya? Es muy común que nosotros tengamos estos problemas. El quinto paso, escoger la solución. ¿Y cómo elijo la solución? Entonces, ¿qué se adapta a la situación? Las partes que están involucradas, ¿están de acuerdo con la solución? ¿Van a perder algo? Sí. ¿Ambas partes pierden? Sí. ¿Pero van a ganar más de lo que pierden? Sí. Entonces, buscamos estas alternativas de solución que también puede ser, como les decía, la negociación, ¿no? El win-win, el que busquemos, cedemos algo, pero vamos a ganar. Entonces, buscamos eh, estas similitudes dentro de lo que nosotros buscamos para, en base a eso, presentar las soluciones. Y el sexto paso sería implementar la solución. Entonces, ¿cómo la implemento? Tengo que definir qué plan de acción voy a dar. Y lo otro es que tengo que darle seguimiento. Me tengo que asegurar si es que esa solución que yo di funciona, ¿no? O de repente esa solución que los mismos integrantes del conflicto generaron, entonces está funcionando. Tengo que verificar si la solución funciona. Y el séptimo paso es evaluar si se resolvió el conflicto, ¿no? Me pregunto, ¿están satisfechas las partes con el resultado? ¿Se resolvió el conflicto? ¿Aprendimos del conflicto? Entonces, hay muchas veces en que los conflictos no los vamos a poder solucionar nosotros. Vamos a tener que recurrir de repente a un mediador o a un árbitro, siempre a un tercero neutral, para que facilite las resoluciones de los conflictos, ¿no? Entonces, es importante que yo identifique primero si es que tengo o estoy en la capacidad de poder resolver la situación.
Ahora, ¿hay forma de prevenir los conflictos? Sí, ya vimos una técnica en el video, se llama OIS, y era lo que les planteaba al inicio y lo que le comentaba Javier, ¿no? Entonces, en vez de manifestar las necesidades o el enojo, yo puedo expresar mis necesidades respetuosamente. ¿Cómo empiezo a mostrarlo? Con preguntas. Entonces, en tu experiencia, ¿qué crees que nos puede ayudar? ¿No? ¿En qué te ayudo si es que necesitas algo? Puedes recurrir a mí. Entonces, de esta forma, yo voy a establecer una comunicación clara y efectiva. Entonces, siempre que yo desee resolver un conflicto, no voy a acusar. Allí va la otra técnica, que es romper el triángulo dramático, que aplica mucho, ¿ah? Si nosotros aprendemos a identificar cuándo vamos a caer en el conflicto o qué rol estamos jugando en el conflicto, entonces vamos a poder cambiar la forma en cómo vamos a abordar la situación y romper el conflicto y ser el generador, como le decía en el video, ¿no? Según el análisis transaccional, el triángulo dramático tiene tres roles: salvador, víctima y el acusador o el perpetrador. Entonces, romper estos roles de víctima, romper este rol de acusador, entonces nos va a permitir que estemos en este rol de creador, de hacerme cargo de lo que está sucediendo y también hacerme cargo de la solución. Entonces, con esto yo fomento el respeto mutuo con mis colaboradores. Identifico, delego, planteo bien las responsabilidades y los roles. Allí puedo prevenir los conflictos, ¿no? Por ejemplo, esto de los roles y las responsabilidades son conflictos que suelen surgir mucho, que se mete en mis actividades, que quiere quedar mejor que yo o me quiere dejar mal, entonces hace las cosas que yo debía haber hecho, eh, siempre quiere mostrarse. Entonces, esto de que otras personas intervengan en el trabajo de uno se puede prestar para que a quien le roban, digámosle así, trabajo, evite este rol de víctima, ¿no? Entonces, definir los roles y las responsabilidades previene los conflictos, ¿ya? Otra de las situaciones o sugerencias que podemos tomar en cuenta es cómo gestionamos la queja, ¿no? Cómo gestionamos las sugerencias. A veces las personas no podemos ir y quejarnos directamente porque tenemos miedo de que tomen iniciativas o la venganza o qué van a decir o me pueden votar. Entonces, el establecer este sistema de gestión de quejas y sugerencias nos va a permitir, de manera anónima o identificada, nos va a permitir que nosotros podamos atender estos conflictos que a veces no notamos, ¿ya? Y lo otro es siempre promover un ambiente de trabajo que sea positivo, que sea motivador, que sea abierto, que fomente la escucha activa, para que podamos prevenir conflictos. ¿Listo? ¿Qué les pareció la clase hoy? ¿Qué aprendieron? ¿Qué aprendieron hoy? Al menos uno. ¿Con qué se queda de la clase de hoy de la comunicación, la importancia de la comunicación en el trabajo en equipo? Las 5C de la comunicación, muy bien. 2Cs, a ver, menciónenme 2Cs nada más de la comunicación. Compromiso, confianza, comunicación, coordinación y complementariedad. ¿Verdad? Muy bien. Listo. Entonces, nos estamos encontrando el día. Sí, gracias. Gracias, Sandra. Gracias, Areli. Nos estamos encontrando el día de mañana viernes a las 7:30 para recuperar esa quinta clase. ¿Listo? Los espero. Espero que tengan buena noche y nos estamos viendo el viernes y luego el sábado. Los dejo con Elizabeth para poder hacer la dinámica. Cuídense. Hasta mañana, hasta mañana.
Listo, muchas gracias, maestra. Agradecerle como siempre.